dirá: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que hará. Dilo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que hará. ¿Sobre qué tema? Muy bueno, muy bueno. A mí me gustaría de poner algunos aspectos prácticos del discipulado en esta tarde, ¿no? Por la mañana terminamos hablando de la necesidad de tener una referencia personal y específica. Hablamos de dos referencias, ¿se acuerdan? Una referencia en las Escrituras, alguien que tú puedes poner como un blanco en tu vida, su fe, e imitar esta fe. Pero también hablamos de personas que debemos tener como referencia aquí en la vida, en ese tiempo que estamos viviendo, en la crianza de los niños, en el trato con los negocios, en la manera de estudiar, en fin, en la escuela, en el vecindario. En todas esas áreas necesitamos de referencia. Ninguno de nosotros sabemos todo, ¿verdad? ¿Verdad? Ninguno de nosotros sabemos todo. Estamos siempre aprendiendo. Mientras estamos aprendiendo, estamos vivos. Cuando paramos de aprender es que morimos. Solamente los muertos no aprenden. Estamos siempre aprendiendo, ¿no? Un otro punto extremadamente importante es la cuestión de, no sé cómo se dice en castellano, la prestación de cuentas. Rendir cuentas. Esa es una parte muy importante. La necesidad que uno tiene de rendir cuentas, de hablar de lo que está haciendo. Déjame tomar un ejemplo en las Escrituras. En el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2, no vamos a leer los dos capítulos para ganar un tiempo. Hay un principio que yo he llamado de principio de autoridad y de autorización. Autoridad y autorización. En el capítulo 1, y estoy hablando a personas que conocen las Escrituras, entonces yo voy hablando y usted va así recordando y completando porque tú conoces esos textos. Cuando Dios, cuando apruebe, ¿cómo se dice apruebe? A Dios. Cuando aprueba a Dios, revelar. Cuando estuve en la voluntad de Dios, revelar su Hijo a Pablo, Pablo no consultó carne o sangre, pero salió a predicar. Por una revelación, Dios le envió a predicar. Aquí está el principio de la autoridad. La autoridad está en el don que uno tiene. Cuando Dios nos da un don, este don tiene su autoridad. Es decir, si Dios le da el don de sanidad, juntamente con el don, Dios te da la autoridad para salir sanando las personas. ¿Me comprende, no? La autoridad es inherente al don. Bueno, Pablo salió. Después de 14 años, y ahí ya está en el capítulo 2, por una revelación del Señor, déjame solamente recordar otra cosita más. En el capítulo 1, cuando él recibe este don,
Él dijo que no consultó carne ni sangre, ni siquiera aquellos que estaban antes de él. ¿Quién sería? Los apóstoles. Los apóstoles. Entonces, él no consultó a estas personas. Pero pasados 14 años, por otra revelación, él fue a Jerusalén para exponer el evangelio que predicaba, para que no sucediera que él hubiera corrido en vano. ¿Se acuerda de ese texto? Entonces él tenía una palabra de Dios, pero fue con esta palabra a los apóstoles en Jerusalén y expuso la palabra para consultar, para ver si hacía. Y los apóstoles le extendieron su diestra de comunión, le recomendando algunas pocas cosas. ¿Se acuerdan? Y principalmente que no se olvidara de los pobres. Entonces mira, él tenía autoridad para salir a predicar, pero él fue y volvió a los que eran antes de ellos, antes de él, para recibir la autorización para seguir predicando. Este principio o esta actitud de Pablo está en acuerdo a la palabra de Dios que dice que nadie envía a sí mismo. ¿Me comprende? Nadie envía a sí mismo. Es decir, no puedo poner mis manos en mi cabeza y decir, es que me envió a mí mismo. Es aquí que estoy enviando a mí mismo. Y salgo en mi nombre haciendo las cosas. Eso no funciona en la obra de Dios. Yo necesito la confirmación, la autorización de personas que están en el Evangelio antes de mí. Amén. Amén, queridos. No haga nada en tu vida, en el ministerio, sin el apoyo de las personas que están antes de ti. Hay un principio en las Escrituras que dice que delante de las canas ¿cómo se dice? Te inclinarás, que significa el respeto por los mayores que tú. Amén. Entonces, un principio, el rendir cuentas, tú sales y vueltas y muestras lo que tú estás haciendo para ser corregido. Amén. Una cosa que Dios me ha hablado alto y muy fuerte es que Dios no da el todo para la parte. ¿Comprendió o no? No. Dios no da el todo para una parte. Dios da una parte para una parte. Y si cada parte recibe una parte, el todo recibe todo. Tú no tienes todo. A Dios gracias. Yo no tengo todo. A Dios gracias. Nosotros nos necesitamos mutuamente. Amén. Un consejo, y yo doy a los pastores a los cuales cuido, es que busque andar con los diferentes. ¿Diferentes se dice? Porque los iguales no me completan. Solamente los diferentes pueden me complementar. ¿Qué te parece? El problema es que nosotros nos gustamos de andar con los iguales. Ahora, si andar con los iguales fuera una cosa buena, los hombres se casarían con hombres y mujeres con mujeres. ¿Por qué casamos con mujeres? Porque es diferente. Así es. Y sabe que los hombres les digo, no intente hacer con que su mujer piense igual a ti. Y en el día que tu mujer pensara igual a ti, ella sí cambió en hombre. Y ahí es pecado. Debe separar. Los diferentes nos ayudan. No tengan miedo a las diferencias. Amén. Si Dios te ha revelado alguna cosa, esta cosa va a completar lo que Dios ha revelado a otro, que va a completar aquello que Dios está revelando a otro.
Amén. No tenga miedo de exponer tu ministerio. No tenga miedo de rendir cuentas. Yo tengo hermanos a los cuales rindo cuentas. Rindo cuentas de todas las cosas de mi vida, incluso las cosas que yo gasto, se dice. Todos mis recibos, todos junto, como se dice, junto, y entrego a los hermanos que cuidan de mi vida. Y todo final de año hago mi presupuesto para el próximo año y apresento a mis pastores, todo año. Y les pregunto si estoy gastando demasiado o gastando poco. Rindo cuentas. Es seguridad para mi vida. Mira, no es cuestión de humildad, es cuestión de seguridad. Amén. No es cuestión de que soy humilde, no, es que soy un poco inteligente. Y necesito de personas que cuiden de mi vida. Rendir cuentas. Una de las características del discípulo es la humildad y la mansedumbre. Y mansedumbre habla de la capacidad de ser guiado. Una vez, yo les conté eso hace años. Una vez fui invitado para trabajar con una empresa, una fábrica de zapatillas, ¿se dice? ¿Tenis? Zapatillas. Una fábrica nuevita, mi hermano cuidaba de una fábrica y él me llamó para cuidar de otra fábrica, todas las maquinarias nuevas, todo. Y mi hija del medio, a ella le encantan las zapatillas. Y a tal punto que comentábamos que en el día de su matrimonio ella iba de vestido de novia y zapatilla. No, era el comentario en la casa. Y llegué, reuní la familia y les hablé que estaba recibiendo esta invitación y pedí la oración de la familia, mi esposa, las hijas. Esta no habló nada, pero me hizo una pregunta solo. Preguntó, papi, y la cuestión del ministerio, ¿cómo va a ser? Y dije, bueno, mientras estoy como gerente de esta fábrica, voy a necesitar dividir el tiempo del ministerio. Ella no habló nada y salió. Después llamó a la madre y dijo, mami, si el papi está pensando que va a agarrar nuestro ministerio y poner una fábrica de zapatillas, él está equivocado. Y mi esposa me habló, yo agarré el teléfono y llamé a mi hermano y le dije, Dios dijo no. Pero a través de quiénes Dios me habló no. De la hija. ¿Me comprenden, hermanos? Nosotros debemos aprender a escuchar al Señor. Tener mansedumbre, tener humildad suficiente para escuchar personas. Nadie es grande de más, ¿cómo se dice? Grande de más, demasiado que no pueda aprender con alguien. Nadie es pequeño demasiado que no pueda enseñar a alguien. Estamos en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios y todos aprendemos. Amén. ¿Están cansados? Bueno, una otra cosa que necesitamos, que el discípulo necesita, disponibilidad. Hablamos de esto en otro tiempo. La diferencia entre disponibilidad y disposición, ¿se acuerdan? Disponibilidad y disposición. El discípulo necesita estar disponible y ser dispuesto. Aquellos que no hacen una distinción entre las dos cosas, quiero hacer una pregunta. Muchos aquí, si yo preguntara, si están dispuestos a ir, por ejemplo, para África para predicar el Evangelio. Una buena parte aquí decía estoy dispuesto. Pero si yo preguntara, ¿quiénes pueden ir mañana temprano para África?
Este grupo que estaba dispuesto no está disponible. Pero el discípulo debe estar disponible todo el tiempo para ser usado por el Señor. Disponible para cualquier tipo de trabajo. Cualquier tipo de trabajo. Cualquier cosa que hagamos, debemos hacer para el Señor. Amén. Ahora, déjame decirles, es imposible servir al Señor si no servimos a los hermanos. La manera de servir al Señor es servir a personas, a las personas. ¿Quieres servir al Señor? Empieza a servir a las personas. Amén. Jesucristo dejó esto muy clarito. Todas las veces que hiciste estas cosas a mis pequeñinos se dice, hermanos, a mí me hicisteis. Amén. Sirva a las personas. Sirva a las personas. A mí me gusta de preguntar, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Ah? ¿Dónde? No. Está de su lado. Ahí está Cristo. ¿Quieres seguir a Cristo? Sirva a la persona que está de tu lado. Amén. Ahí está Cristo. Si no servimos a aquellos que vemos, ¿cómo podemos servir a aquellos que no vemos? El discípulo es un siervo. Amén. Siervo no es un estatus, es una condición de corazón. No es estatus. A la vez encuentro personas que tienen su tarjeta. Yo me nombre siervo de Dios. No es un estatus. Es una actitud de corazón. No necesita estar en la tarjeta. Necesita estar en la vida. Amén. Si tienes en tu tarjeta, saca rápido. ¿Qué hacer en el discipulado? ¿Cómo funciona el hacer discípulos? El blanco del discipulado, la meta del discipulado es llevar la persona a Cristo. No es llevar a la persona para ti, pero llevar a Cristo. Enseñar a la persona la vida de oración. Enseñar a la persona la dependencia del Señor. Enseñar a la persona a amar las Escrituras. Amén. Y sabe cuando tú vas a perceber que tú estás teniendo éxito en el discipulado, ¿sabes cuándo no? ¿No? Cuando la persona empezar a preguntar más a Dios do que a ti. ¿Comprende? Cuando la persona empezar a preguntar más al Señor que a ti, y tú estás percibiendo entonces que tú estás teniendo éxito en tu trabajo. Porque nuestro trabajo es como el amigo del novio. ¿Qué hace el amigo del novio? Alista la novia para el novio. Pero parece que hay algunos amigos del novio que huyen con la novia. Y toma el discípulo para sí. Es un crimen. Nosotros somos aquellos que alistamos a las personas para Jesucristo. Entonces nuestro trabajo es llevar a la persona a aprender a orar. Esses días atrás, hay un testimonio que necesito contar un poco largo, pero tengo paciencia. Íbamos para Europa en junio, en el día 11 de junio. En el día 10, yo estaba delante de mi computadora para hacer check-in. Agarré el pasaporte de mi esposa y que vi, estaba vencido el pasaporte. Yo no sé aquí en Bolivia cuánto tiempo, pero en Brasil más o menos 5 o 6 días para preparar el pasaporte. 7 horas de la noche.
Y el viaje sería a la noche del siguiente día. Entonces, ¿qué haremos? Llamé a un amigo, que es juez, un discípulo, y él me habló, bueno, yo conozco una persona que trabaja en la Policía Federal, vamos a preguntar qué dice esa persona. Llamó a la persona y dijo, bueno, el pasaporte de emergencia solamente sale por 48 horas. Entonces va a salir el miércoles. Bueno, yo estaba yendo en viernes para que el miércoles estuviera en Moscú. Entonces yo no podía ir en miércoles. Pero ella me habló, venga para el aeropuerto y da inicio a los trámites. Porque si dejar para el lunes va a tener más 48 horas. Entonces llegamos al aeropuerto a las 11 de la mañana para viajar a las 11 de la noche. ¿No? Y llegamos y él miró los documentos y dijo, bueno, solamente miércoles va a salir el pasaporte. Entonces empecé a preparar a Irani, mi esposa, para que ella fuera el miércoles. Yo iba en aquel día porque necesitaba llegar en Londres, agarrar un otro vuelo y para Moscú, todo listo, con encuentros en Moscú, todo en la agenda. Bueno, ella fue a charlar con el delegado y él trajo la misma respuesta, es imposible. En ese momento, una otra policía federal, una señora, dijo, bueno, el pasaporte de emergencia solamente sale en caso de muerte, en caso de enfermedad o en caso que la empresa necesite enviar el empleado así de urgencia, pero turismo no puede. Y digo, bueno, yo no soy turista, yo soy pastor, yo voy a predicar, y aquí él está en boleto de Londres para Moscú, aquí es la invitación. Él dijo, bueno, déjame hablar con el delegado. Bueno, de allí a 45 minutos estaba con el pasaporte en las manos. 45 minutos. Ahora déjame contar la historia vista del vistazo de Dios. Estoy contando la historia vista desde nuestro punto de vista. Ahora déjame contar la historia desde arriba. Dios puso el dedo en mi memoria y yo me olvidé de renovar el pasaporte iraní. ¿Por qué? Porque Dios tenía una señora de la Policía Federal en el aeropuerto que necesitaba escuchar el Evangelio. Mientras yo iba a pagar la tasa del aeropuerto, la tasa, ¿se dice? Del impuesto del pasaporte, Irani empezó a hablar de Jesús para todos los policiales y preguntó si necesitaban de oración, y todos dijeron que sí, que aquel era un ambiente muy difícil, necesitaban de oración, y Irani oró con ellos. Y esa señora que nos atendió recién había perdido el marido y moraba en Jundiaí, cerca de mi casa, y empezó a ir a mi casa. ¿Está comprendiendo? Que a Dios no le interesa pasaportes, que a Dios le interesa personas. Y el hecho, esta mujer llegó a la casa, Irani le preguntó, ¿tú conoces la Biblia? Ella dijo, nunca he leído la Biblia, no conozco. Irani le dio la Biblia. ¿Y qué necesitas? Necesito tanta cosa, vamos a orar. La mujer dijo, yo no sé orar. Irani dijo, tú capaz de orar, pero estás hablando conmigo. Entonces ahora tú vas a cerrar tus ojos y va a hablar a Dios lo que has hablado conmigo. La mujer cerró los ojos, empezó a hablar al Señor. Y en el día siguiente Irani le llamó en su trabajo, preguntó, ¿tú estás leyendo la Biblia? Estoy leyendo todo el día. ¿Estás orando? Estoy orando cada rato. ¿Me comprende, hermanos? ¿Me comprende? Dios nos pone en situación que a nosotros parece que son situaciones naturales, pero no son naturales, porque nosotros somos seres espirituales y nos movemos en el nivel espiritual. Amén. Entonces debemos abrir los ojos para ver las situaciones que están a nuestro alrededor.
Ahora, de toda esa historia, yo quería pensar, se dice, sacar un puntito. Nosotros no oramos por la mujer, nosotros la enseñamos a orar. Porque no estamos siempre con ella, pero Dios siempre le escucha cuando ella orar. Nuestro trabajo es enseñar a la persona a hablar con Dios y escuchar al Señor. A la vez, un discípulo llega para nosotros y pregunta: ¿qué debo hacer? Le pregunto: ¿ya has orado? No, entonces va a orar y después vamos a charlar. Y ora, y después, ¿qué Dios habló contigo? Dios me habló eso, entonces así es. Voy a ayudarte para que tú comprendas que Dios te ha hablado. Yo he enseñado a los pastores que nuestro plan es perder empleo. ¿Me comprenden? Perder empleo. Porque el Señor debe ser aquel que enseña a su pueblo. Pero ¿qué harán los pastores? Miren, estoy hablando ahora a discipuladores, personas que cuidan de personas, ¿sí? Estoy hablando de personas que cuidan de personas, a pastores. Miren, si tú pusieras tu atención en la estrategia de Jesús, tú vas a percibir que Jesús toma 3 posiciones distintas en relación a sus discípulos. No primer momento, Jesús llega para sus discípulos y dice: venid en pos de mí. Entonces, ¿quién estaba delante? Jesús. ¿Quién iba siguiendo? Los discípulos. ¿Está claro? ¿Quién estaba delante? ¿Quién seguía? ¿Están cansados? Yo no estoy. Yo no tengo edad para estar cansado. Estoy a los 85 como Caleb. ¿Quién estaba delante? ¿Quién estaba atrás? Bueno, llega otro momento que Jesús para y envía a los 70. Jesús parado y los discípulos se moviendo. Y en el final del ministerio, Jesús envía a sus discípulos y Jesús va siguiendo a sus discípulos. ¿Quién está delante? ¿Quién está por detrás? El discipulador debe aprender la hora de pasar para atrás. Pero él debe aprender a enseñar para que el discípulo haga, para que él esté por detrás diciendo: este es el camino, andar por él. ¿Se acuerda de este texto? Aunque hemos comido pan amargo, se dice, aguas amargas, no se apartarán de ti tus maestros, que estarán por detrás de ti diciendo: este es el camino, andar en él. ¿Dónde están los maestros? Por detrás. Hubo un tiempo que los maestros estaban delante, pero llega un momento que los maestros pasan para atrás, porque enseñaron a las personas a escuchar al Señor. Amén. Hermano, si tú enseñar a las personas a orar, si tú enseñar a las personas a charlar con Jesús, no hay un lugar más alto que tú puedes llevar a las personas. ¿Me comprenden, no? ¿Están comprendiendo? Voy a repetir. Si tú enseñar a la persona a orar y escuchar al Señor, no hay un lugar más alto, más allá de este, que tú puedes llevar a alguien. Porque tú vas a llevar a la persona al lugar donde ella debe estar, en Cristo. En Cristo. Este es el lugar. Ese es el lugar. Enseña a la persona a amar las Escrituras. Yo tengo una heredad que mi padre espiritual me dejó por legado. Es el amor por las Escrituras. Yo amo las Escrituras, pero yo aprendí con él a amar las Escrituras.
Debemos enseñar a las personas esto. Amén. Ayudar a las personas a ser parecidas a Cristo, semejantes a Cristo. Estar con ella y ayudarla a percibir las áreas de su vida que todavía no son semejantes a Cristo. Ayudarla a discernir las áreas que necesitan cambios. Y animarla y exhortarla a que trabaje para que el Espíritu Santo llene esta área de su vida. Amén. Y aquí hay otro punto muy importante. Orar siempre para que los discípulos sean llenos del Espíritu Santo. Muchas veces tenemos un asunto, un tema muy bíblico, muy interesante, muy bueno, pero hermanos, las cosas de la palabra de Dios solo pueden ser practicadas en el poder del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede ser santo, ninguno de nosotros puede amar, ninguno de nosotros puede evangelizar, sino por el poder del Espíritu Santo. Y este tema es tan importante que Jesucristo habló a sus discípulos que Él iba a rogar al Padre para que el Padre enviara el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de ese texto? De esta charla de Jesús, ¿te acuerdan? ¿Sí? Él iba a rogar al Padre. Ahora, rogar, habla de necesidad y de humillación. Uno solamente ruega cuando tiene una profunda necesidad y cuando él asume una postura de humillación profunda. Y Jesucristo, Él ruega al Padre para que el Padre envíe su Espíritu Santo a sus discípulos. Ahora le pregunto, ¿el Padre no había prometido que iba a enviar el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Cuándo Él prometió? Por lo menos en Joel 2, que Él iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces, ¿qué te parece? ¿Era necesario que Jesucristo rogara para que el Padre cumpliera su promesa, su palabra? No. El Padre cumple su palabra. Él no es hijo del hombre para arrepentir de lo que ha hablado. Él cumple su palabra. Amén. Pero hermano, esta palabra de Jesús es una palabra didáctica. Es una palabra de enseñanza para nosotros. Para percibirnos la importancia de la plenitud del llenamiento, como se dice, de la llenura del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Muchas veces traemos para los discípulos mandamientos, consejos, palabra de Dios, pero si el discípulo no está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo puede cumplir? Y no consegue cumplir, entonces nosotros le llamamos de rebelde. ¿Tú consegues tener santidad sin el Espíritu Santo? ¿Sí o no? No, hermanos. Nuestra vida depende del poder del Espíritu Santo. Debemos orar para que los discípulos sean llenos del Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo es alguna cosa que la iglesia precisa, necesita, siempre, siempre. Si posible, antes del bautismo en el agua. Como en la casa de Cornelio, mi nieto, le dijo que quería ser bautizado en el agua. Tenía 8 años de edad. Él decía, Señor, ¿cómo puede? Yo no tengo seguridad. Pero Jesús le bautizó con el Espíritu Santo. Y yo hablé como Pedro, ¿cómo podemos negar agua a aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo? Si Dios fue responsable en bautizar con el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para negar agua? ¿Me comprenden, hermanos? O el bautismo del Espíritu Santo no hace diferencia. El bautismo del Espíritu Santo hace toda la diferencia en la vida del cristiano. ¿Comprende ese entendiendo?
los dones espirituales. ¿Cómo podemos hacer discípulos sin los dones espirituales? Muitas vezes hacemos un discipulado intelectual y las personas se tornan discípulos intelectuales sin ningún poder de Dios. Necesitamos aprender a orar por la llenura del Espíritu Santo, por los dones espirituales, por sanidad. Tú vas a estar con un discípulo, él te trae una situación que tú no tienes respuesta. Ahí va a venir la palabra de sabiduría de la parte de Dios. Y tú vas a traer una palabra de sabiduría. Y tú vas a estar perplejo porque tú no sabías aquella cosa que tú has aconsejado. Porque Dios intervino y trajo la palabra de él directamente en aquel momento. Necesitamos de los dones espirituales en el discipulado. ¿Puedes decir amén? Amén. Una vez estaba hablando esto a los obreros en Jundiaí, que eles deberían orar por los discípulos para que fueran bautizados. Y un hermano, un de los obreros, dijo: ahora estoy comprendiendo, porque él cuidaba de una pareja y el hombre fue bautizado en el Espíritu Santo y la mujer no fue. Y él dijo: yo nunca oré por ella para que ella fuera bautizada en el Espíritu Santo, pero yo oré mucho por él y Dios le ha bautizado en el Espíritu Santo. Y en el día siguiente tuvimos una reunión de Santa Cena y yo vi él tomar el pan y el vino y llegó para la mujer y dijo: hermana, quiero que tú me perdones porque yo nunca oré para que tú fueras bautizado en el Espíritu Santo, pero ahora quiero que tú seas bautizado en el Espíritu Santo. En nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre la mujer. Tal vez muchas personas no son bautizadas en el Espíritu Santo porque nosotros no rogamos al Señor para que bautice. Yo no sé cuál es la situación aquí, pero estoy dando un principio. Debemos orar para que cada persona que llegue sea bautizada en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hay tantas cosas. Déjame cerrar. Nuestro trabajo con los discípulos debe ser tan intenso que no puede ser con muchas personas. Son con pocas personas. Porque cuidamos de ellos como cuidamos de hijos. No debemos caer en la tentación de ser directores de orfanatorios. Un grupo de personas conmigo, pero todas órfanas. La relación de discipulado debe manifestar la paternidad de Dios. Y las personas deben se sentir hijas de Dios en la relación. Amén. Y no parte de un orfanatorio, pero parte de una familia. Por eso no puede ser muchas personas. Si tú me preguntas cuántas personas, yo no sé decir, porque cada uno tiene una capacidad. Los talentos fueron distribuidos según la capacidad. Cada semilla engendra según su capacidad. Es decir, que cada uno de nosotros tiene su capacidad. En mi caso, tal vez yo puedo cuidar solamente 6 personas, porque la semana tiene 7 días y yo necesito descansar uno. Pero es una broma. Yo no sé cuál es tu capacidad, pero cuida bien de los pocos que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado uno, cuida bien de este uno. Amén. El discípulo no es propiedad del discipulador. A la vez el discipulado se transforma en una manifestación de autoridad. La figura que yo tomaría aquí es la figura del pedagogo. ¿Conoce la figura? Pedagogo. Pedagogo, para nosotros es pedagogo, pero en lengua griega es el pedagogo, que era un esclavo culto que cuidaba de los hijos de las personas ricas. El hijo era del dueño, no de él.
Entonces, él era un esclavo que cuidaba de los hijos de la casa. Hermanos, el discipulador es un pedagogo, o sea, un esclavo del Señor. En este caso, el discipulador es siervo del discípulo, y no al revés. ¿Y cuál es la figura máxima que podemos tomar aquí? La figura de Jesús, que fue siervo de sus discípulos. Amén. Hasta el punto de lavar los pies de sus discípulos. Amén. El discípulo no es propiedad de nosotros, así como los hijos. Los hijos no son nuestros. Amén. Los hijos son personas prestadas a nosotros para que de ellas cuidemos y devolvamos al Señor. No son de nosotros, no son propiedades. Finalmente, el discipulado es baseado en una amistad con compromiso. La cosa más fuerte que debe haber en el relacionamiento es una amistad basada en principios de Dios. Amistad. Jesucristo nos habló: ya no les llamo siervos, pero llamo amigos. Amigos. Y esa debe ser la relación en la familia de Dios. Amistad. Amistad de los pastores con las ovejas, amistad de los discipuladores con los discípulos, amistad de los discípulos con los discipuladores. No debe haber frontera, no debe haber barrera, no debe haber nada que dificulta la relación entre los hermanos de la iglesia. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y a los despiertos, que Dios les bendiga, a los durmientes, que Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias por la bondad, por la paciencia. Thank
mientras vamos a orar, para preguntarle al Señor